En este video vamos a compartir el cuarto modelo bíblico de las prédicas. Hemos visto ya que hay prédicas temáticas, hay prédicas textuales y hay prédicas narrativas. Ahora en este video, brevemente, vamos a hablar de las prédicas expositivas, el cuarto modelo de la prédica. Tenemos otro video donde explicamos con más profundidad y más amplitud este tema de las prédicas expositivas. Pero en este video solamente quiero compartir algunas ideas generales y también cuáles son las ventajas y desventajas de las prédicas expositivas. Ahora, en una prédica expositiva, el sermón se basa en un párrafo o una sección secuencial de un libro o de varios libros. La esencia del sermón expositivo es que tanto los puntos principales como los subpuntos, o sea, toda la estructura del sermón, viene directamente del texto. No es algo que se impone como en las prédicas temáticas, sino es algo que viene, que surge del mismo texto. También el propósito del mensaje viene del mismo texto. No es algo impuesto, sino es algo que surge del mismo texto. Y el predicador intenta exponer este texto, el texto que ha escogido para la prédica, intenta exponer este texto dentro de su contexto literario y intenta mostrar tanto cómo este texto aplica a los oyentes, como el mismo texto cabe dentro del libro, todo el libro que se está explicando, y también dentro de todo el flujo de la historia de la redención. Entonces, en una prédica expositiva, los puntos y subpuntos, toda la estructura surge del texto. También la enseñanza principal es la enseñanza central de todo el texto, y el autor busca explicar ese texto, esa enseñanza central, tanto dentro de su contexto literario como el contexto de todo el libro, cómo cabe dentro del flujo del libro, y también cómo cabe dentro de la historia de la redención. Ahora, un ejemplo de una prédica expositiva dentro de un texto sería, por ejemplo, si yo voy a predicar 1 de Pedro 1:13 a 2:3, que todo es una sección completa, ¿no? Una idea completa. ¿Cómo puedo yo predicar ese texto como un solo tema? Bueno, el bosquejo podría ser, por ejemplo, 5 actitudes de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. La primera parte sería el verso 1:13, donde Pedro habla de una vigilancia personal y mental. En los versos 14 a 16, Pedro habla de la santidad. En los versos 17 a 21, él habla de un temor. Y en 22 a 25, un amor entrañable. Y en 2, 1 al 3, un deseo de crecer espiritualmente. Son 5 actitudes de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Todos los puntos vienen del texto y giran en torno a ese tema central que se encuentra dentro del mismo contexto. Ahora, quiero compartir brevemente lo que una prédica expositiva no es. 3 cosas. No es meramente un comentario andante de un texto o libro de la Biblia. La predicación expositiva es una exposición de un texto o un libro. Eso sí es cierto, o sea, tiene que ser una exposición, pero difiere de un comentario andante en por lo menos 3 maneras. Primero, tiene una estructura clara, o sea, hay orden en la prédica. Hay un camino claro que el predicador está tomando, y ese mapa es claro para los oyentes. Una prédica expositiva tiene una estructura. Segundo, tiene unidad. No es simplemente una colección de comentarios aislados, sino
todo el mensaje gira en torno a algo que une todo el texto, como el ejemplo que hemos dado de Primera de Pedro, ¿no? 5 actitudes, ¿no? Todos los puntos, todas las enseñanzas del texto giran en torno a ese tema central que surge del mismo texto. Entonces, otro ejemplo, si estoy predicando, por ejemplo, Romanos 4, el eje del pasaje es el tema de la justificación por la fe. Ese es el tema central que une toda la prédica. Cada punto y cada subpunto de mi mensaje gira en torno a ese tema principal. No es meramente una serie de observaciones acerca del texto, sino tiene una unidad. Y tercero, nos lleva a una aplicación concreta del texto. Y esa aplicación es para la vida, es para vivir, ¿no? Como comenta un autor, cada sermón es explícitamente o implícitamente una invitación a un peregrinaje, un llamado a un compromiso o recompromiso. El predicador nunca debe olvidar que la predicación no es completo sin algún tipo de respuesta. Si no hay una aplicación clara del mensaje del texto a la vida, no es una prédica expositiva. Número 2. Una prédica expositiva no es una clase académica que explica todos los puntos finos de un texto o libro de la Biblia. Aunque una prédica expositiva debe enseñar y debe profundizar el significado de un texto, no es una demostración del conocimiento del predicador, ni tiene como motivo solamente enseñar información. La prédica expositiva debe enseñar con la meta de transformar. Por ende, como ya hemos visto, debe incluir una aplicación concreta. Y número 3, una prédica expositiva no es necesariamente solamente la predicación de libros completos. Puede ser, pero también es posible predicar temas usando un método expositivo. Es decir, tú puedes predicar el tema del sufrimiento y el creyente y cada semana exponer un texto diferente. La primera semana, por ejemplo, puedes predicar el misterio del sufrimiento usando el libro de Job. La segunda semana, el propósito del sufrimiento, usando 1 de Pedro 1. Y la tercera semana, el ejemplar del sufrimiento, usando un pasaje acerca de la cruz de Cristo. ¿Entienden? O sea, es posible tener una serie de prédicas temáticas, pero que cada aspecto del tema sea una exposición de un texto. Esa puede ser una serie expositiva. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la predicación expositiva? Hay varias. Brevemente, quiero mencionar 7. Primero, la predicación expositiva es el método donde hay menos probabilidad de desviar de las escrituras. Si estamos predicando un párrafo o un capítulo en la secuencia de un libro, entonces es más probable, si hacemos un trabajo concienzudo, que no desviemos del camino bíblico. Ya tenemos un marco dentro del cual podemos y debemos trabajar, que es el marco del mismo contexto del pasaje. Ya estoy allí. Y esto nos protege de un desvío. Número 2. Enseña a la gente a leer sus Biblias tal como Dios nos ha dado la Biblia. Uno de los problemas más grandes de la prédica temática o la prédica textual es que la gente escuchando semana tras semana puede creer que así se debe leer sus Biblias. Entonces, en vez de seguir una secuencia, ellos van a leer escogiendo pasajes por aquí, por allá, pasajes favoritos y prestando atención solo a los versículos que les gusta leer. La gente no aprende a leer la Biblia tal como Dios nos la ha dado, en la forma de narrativas completas o cartas completas o salmos completos. En cambio, leemos un pasaje aquí, otro allá. ¿Saben que así es como los testigos de Jehová leen su Biblia? ¿No? Ellos leen escogiendo cosas por aquí y por allá. Por ende, si leemos así la Biblia, porque hemos aprendido por prédicas temáticas, vamos a aprender a descuidar el contexto de un pasaje, ¿no?
y vamos a perder de vista la gran metanarrativa, la unidad de la Biblia, por ende. Entonces, si predicamos expositivamente, podemos evitar ese peligro. Otra ventaja es que da confianza y autoridad al predicador. Cada prédica que es una fiel exposición de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y por ende, tiene autoridad. Entonces, si predicamos expositivamente, vamos a tener confianza que estamos predicando lo que Dios quiere que prediquemos. Cuando predicamos la palabra de Dios, podemos tener más confianza. Y tenemos confianza que Dios va a cambiar vidas también. ¿Por qué? Porque Él usa la palabra de Dios para hacerlo. Entonces, nos da más confianza. Siguiente ventaja es que provee una dieta balanceada para la iglesia. Si predicamos libros de la Biblia, o por lo menos porciones muy largas, vamos a tener que tocar una variedad de temas. Esto asegura una dieta espiritual más balanceada en vez de tocar solamente los temas que nos gustan o los temas que son más fáciles para nosotros. Otra ventaja es que la iglesia va a tener que tratar los temas difíciles. ¿No? Si predicamos textos consecutivos o libros enteros, entonces tarde o temprano vamos a tener que tratar los temas más controversiales o más difíciles. Esto nos ayuda y ayuda a la iglesia a tratar aún los temas incómodos y los temas difíciles. Esto ayuda a la iglesia un montón porque la gente lee esos pasajes, pero muchas veces no tiene cómo tener una enseñanza enfocándolos. O sea, no entiende los textos difíciles. Pero si nosotros tocamos esos temas en las prédicas, ellos van a entender mejor cuando los lean en su tiempo en casa. Otra ventaja es que después de tiempo la iglesia está expuesta a la totalidad del mensaje bíblico. Si predicamos expositivamente por mucho tiempo, la iglesia va a poder escuchar una gran parte de todo el mensaje bíblico. Esto ayuda a conocer la amplitud del mensaje bíblico. Y la última ventaja, número 7, es que da una dirección clara para el predicador y la iglesia. El predicador y los ministerios de la iglesia no van a tener que preguntar ¿a dónde vamos? Todos vamos a saber que estamos predicando un libro y por ende pueden organizar la música, los estudios, los eventos, tomando en cuenta dónde estamos en la secuencia de las prédicas de todo un libro o un tema más amplio. Esas son 7 ventajas de la predicación expositiva. ¿Cuáles son algunas desventajas de la predicación expositiva? Bueno, en primer lugar, la prédica puede llegar a ser muy académica si el predicador no trabaja para aplicar correctamente y con mucha relevancia el mensaje del texto. Entonces, eso es una desventaja. La gente no quiere una clase académica, quiere un mensaje que transforma vidas. Segundo, puede haber pasajes donde la gente no ve una relevancia y por eso pierden el interés. O sea, requiere que la gente quiera aprender la Biblia y que el predicador busca siempre aplicarlo de una forma concreta. Entonces, si yo llego a un texto en Levítico y la gente dice, oh, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Si yo no trabajo fuertemente para mostrar su relevancia, la gente puede aburrirse. Y tercero, el predicador puede perder de vista la gran metanarrativa de la Biblia, o sea, la gran historia unida de la Biblia. ¿Por qué? Porque su enfoque es netamente en un solo texto. Si un predicador está predicando un profeta del Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos entender ese libro muy bien, pero podemos perder de vista cómo ese libro encaja en toda la historia de la redención. O sea, el predicador emplea 4 meses predicando Ezequiel y no muestra cómo el mensaje de Ezequiel encaja en la historia de la redención. O sea, meses pueden pasar y no escuchamos nada de Cristo. Entonces, ¿en qué sentido entonces podemos decir que es una predicación cristiana si no dice nada de Cristo? Parte del reto de la predicación expositiva
es no solamente exponer un texto o un libro, sino también mostrar cómo ese texto o ese libro encajan con todo el desarrollo de la historia de la redención. Entonces requiere ese trabajo. Bueno, hermanos, a pesar de algunos peligros, la forma principal que debemos usar, lo que debe ser la dieta normal de la iglesia, creo yo, es la predicación expositiva. No significa que nunca debemos usar los otros modelos, sino que aun cuando usamos los otros modelos, debe ser una prédica expositiva. Es decir, una exposición fiel de una porción dentro de su contexto de la Biblia. La predicación expositiva es, yo diría, el modelo más útil y mejor para el crecimiento de la iglesia.